Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8, dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con estas palabras del apóstol Pablo, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y también por el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes. Estamos aquí con el propósito de darle a la trompeta el sonido certero. ¿Por qué? Porque recién leíamos en el versículo 8 de Primera de Corintios 14 que si se da un sonido incierto a la trompeta, nadie, absolutamente nadie, se va a preparar para la batalla. Quiere decir, mi estimado hermano, que es fundamental, es indispensable, es trascendental que podamos aprender a darle un sonido certero, pero certero a la palabra de Dios, a la trompeta del Señor, porque de lo contrario, el fracaso es lo que nos depara. Así como suena, mi estimado. Oh, mis amados, qué felices nos sentimos, porque una vez más podemos aparecer en estas programaciones. Hoy le traemos el menú número 255 de nuestro gigantesco y enorme buffet espiritual, de nuestro restaurante vegetariano. Es de donde extraemos estos mensajes nutritivos, tanto para ti, pero también para que compartas con otros, porque ese es el mandato del cielo. Alabado sea el glorioso y maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme y gigantesco tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Hoy le traemos un tema más de la panadería del cielo, una porción más de pan 100% integral, no solamente sin harina blanca, sino también sin levadura. Un pan integral espectacular, súper, pero súper nutritivos, con ingredientes que fueron colocados allí nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Alabado sea
el glorioso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. Pero antes quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a dos personas. Me estoy refiriendo a un hermano que vive en Chile, el hermano Camilo. Un saludo muy, pero muy especial, hermano del alma. Un saludo muy rico. El hermano Camilo es de Chile y está saboreando el alimento que se fabrica en nuestro restaurante. Y aparte de él, hay otra hermana también que ella es de República del Salvador, pero vive actualmente en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a la hermana Zoila. Zoila y Camilo, dos preciosos hermanos en la fe que están disfrutando del pan de vida. Así que van mis saludos a estas dos preciosas almas que están saboreando el pan del cielo. Oh, mis amados, qué hermoso es saber que el mensaje se expande, el mensaje se disemina por todas partes y eso es maravilloso. Muy bien, vamos entonces ahora a caer de hinojos y vamos a pedirle al Dios del cielo que bendiga la presentación y la ponencia de esta noche. Vamos a clamar al Dios del cielo, vamos a pedir su bendición. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que bendiga, Señor, la presentación de esta noche y que estos mensajes puedan ser esparcidos y diseminados por todo el continente y, por qué no, por el mundo. Oh Señor, dejamos todo lo que somos en tus manos. Queremos que seas con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados en gran manera por tu Espíritu. Te necesitamos mucho. Queremos orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en situaciones muy críticas de salud, que tú seas con ellos. También oramos por aquellos que están en países donde no hay libertad de culto, como misioneros, arriesgando sus vidas en pro del avance de tu obra. Que tú seas con ellos también, mucho más que con nosotros. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos la fortaleza, el valor, el coraje que necesitamos para mantenernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que podamos tener la misma valentía que tuvieron los reformadores de la época de Wesley en adelante, y que podamos emular el ejemplo casi perfecto que ellos nos dejaron, para que podamos seguir adelante a pesar
de todos los obstáculos que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Vamos a mirarle aquí a nuestra compañera de trabajo, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. No nos salimos ni nos vamos a salir nunca de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a ello, es porque son peor que los mormones. Si no dijeren conforme a ello, es porque son peor que los testigos de Jehová. Si no dijeren conforme a ello, es porque son ciegos y guías de ciegos. Es increíble, mi estimado, pero es así. Nosotros no podemos desoírle jamás a nuestro jefe máximo. Y siempre nuestro jefe máximo nos va a decir lo mismo, a la ley y al testimonio. Si no se presenta de esa manera, está descartado, pero 100% descartado, y es un candidato excelente para recibir las 7 postreras plagas. Así como suena, mi estimadísimo hermano. Muy bien, vamos entonces a mirar lo que dice acá el título de nuestro tema. ¿En quiénes estaba pensando Dios cuando maldijo a la serpiente? Oh, mis amados, ese es el propósito del tema de esta ocasión. Hoy vamos a responder esa pregunta y la vamos a responder con lujo de detalles. Nos vamos a explayar bastante en esta terrible y tremenda advertencia que llega hasta nosotros. Sucedió en el jardín del Edén, pero la advertencia nos llega también hoy a cada uno de nosotros. Muy bien, tenemos entonces como texto clave, aquí tenemos el texto clave, es Génesis capítulo 3, versículo 14. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestra Biblia Génesis capítulo 3, verso 14. Vamos a leer también el 13 para agarrar un poco de contexto. Dice así el versículo 13. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahora bien, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oh, mis amados, acá tenemos la maldición que Dios le hace a la serpiente. Pero surge la pregunta que brota, la pregunta que surge es,
en quienes Dios estaba pensando cuando maldijo a la serpiente. Porque noten un detalle, mis amados. La serpiente era un instrumento de Satanás. La serpiente no era Satanás propiamente dicho. La serpiente era un instrumento. Subrayen ese detalle en sus mentes. La serpiente era el instrumento que Satanás utilizó para realizar sus fines, su propósito. Pero aquí vemos que la serpiente fue utilizada por Satanás, pero la maldición de Dios cayó sobre la serpiente por ser el instrumento que Satanás utilizó. Ahora, surge la pregunta, mis amados. La pregunta que surge es, ¿en quiénes estaba pensando Dios cuando maldijo la serpiente? Acá se viene el bombazo, mis amados. Escuchen bien esta declaración porque es fulminante. Les voy a leer a continuación una cita inspirada de la señora White que nunca se tradujo al español. Esta declaración se encuentra en Señales de los Tiempos, que era una revista que circulaba mucho en la época en que la señora White estaba viva. Y muchos artículos se escribían en esa revista y la señora White era una de las tantas que escribía para la revista Señales de los Tiempos. Y el 29 de mayo de 1901, en Señales de los Tiempos, la señora White escribe lo siguiente. Y escuchen bien, hermanos, porque esta cita que vamos a leer ahora arroja una luz potentísima sobre el versículo 14. Arroja una luz impresionante sobre esta declaración, este versículo 14 que ya leímos. Dice así esta declaración de Señales de los Tiempos, 29 de mayo de 1901. Dice, el instrumento de Satanás, la serpiente fue maldecido. Tremendo, hermano. Noten, lo que viene a continuación es para quedarse electrocutado. Noten lo que dice. Y todos, subrayen ese detalle. Y noten que está en plural. Y todos los que hoy, ahí está, noten, y todos los que hoy se permiten ser usados por Satanás como sus instrumentos, ¡epa! Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice? Y todos los que hoy se permiten ser usados por Satanás como sus instrumentos. Y ahora viene un detalle tremendamente impresionante. Escuchen bien, para guiar a otros a ignorar los mandatos del cielo, noten, están bajo la maldición de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados!
Esta declaración es fulminante. Tremendo lo que dice. ¿Qué dice acá? Acá dice que todos aquellos que se dejan utilizar por Satanás para guiar a otros a ignorar. Noten, vamos a poner acá las palabras claves. Noten, aquellos que se dejan utilizar por Dios, perdón, por Satanás, para guiar. Esta palabra es clave, mis amados, para guiar a otros. Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. Para guiar a otros, ¿a qué? A ignorar. Ignorar. Esta palabrita tiene un peso impresionante. O sea, la maldición de la serpiente es también para todos aquellos que Satanás usa para guiar a otro a qué? A ignorar qué cosa? Los mandatos. Los mandatos del cielo. Oh, mis amados, esto es impresionante. Noten, hermanos, vamos a enfatizar esto porque es demasiado vital. O sea, así como Dios maldijo la serpiente, así también Dios va a maldecir a todos aquellos que se dejan usar por Satanás para guiar, acá está, guiar a otros a ignorar los mandatos del cielo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que cualquier dirigente, no importa el cargo que tenga, y no importa tampoco de qué denominación sea, cualquier dirigente eclesiástico que le guíe a otros a ignorar los mandatos del cielo, recibe la mismísima, pero la mismísima maldición de la serpiente. Quiere decir entonces que cuando Dios maldijo a la serpiente, Dios estaba pensando en los miles y miles de supuestos, y pongan entre comillas, supuestos dirigentes eclesiásticos o cristianos que iban a decir así: si tú aceptas o no la reforma pro salud, eso es detalle, eso no importa. Tú puedes comer lo que quieras, eso no influye en tu salvación, esos son detalles insignificantes. O sea, todos aquellos que todos aquellos dirigentes que dicen así: si tú te viste o no te viste, si tú te vas semidesnuda o no a la iglesia, eso es detalle, eso no tiene peso, eso no tiene ninguna validez. Lo que importa es tu relación con Jesús. Hermanos, todos esos están aquí. Todos esos están en esta categoría.
Todos aquellos que le guían a otras personas a ignorar un así dice Jehová en cualquier área de la vida, no importa el área que sea, están guiando a otros a ignorar los mandamientos o los mandatos del cielo. Por lo tanto, reciben la misma maldición que la serpiente. Qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán serio es ser un dirigente cristiano? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo serio, pero lo tremendamente serio que es ser un dirigente cristiano? No es poca cosa. Y acá justamente estamos viendo lo serio que esto es y lo tremendo que involucra. Ahora, en relación a esto que pusimos acá, vamos a ver algunos versículos. Vamos a buscar. Busquen conmigo Isaías capítulo 59, versículos 9 y 10. Vamos a buscar algunos versículos que encajan perfectamente con esto que acabamos de colocar en la pizarra. Vamos a buscar Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 59, versículos 9 y 10. Noten lo que dice, hermano. Tremendo este pasaje. Y díganme si no calza perfectamente con este detalle de guiar a otros a ignorar los mandatos del cielo. Dice así el verso 9. Por esto se alejó de nosotros, ¿qué cosa? La justicia. ¿Qué dice? Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores. Sin embargo, andamos en oscuridad. Versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Noten, hermanos, lo que sucede. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo lo que sucede cuando guiamos a otros a ignorar los mandatos del cielo? Ahí está. Ahí podemos hacer una mini lista de las cosas que suceden justamente cuando se le guía a otros a ignorar los mandatos del Señor. Qué tremendo, mis amados, esto que aparece acá en Isaías 59, versos 9 y 10. Pero no termina acá la cosa. Vamos a buscar también Lamentaciones, capítulo 3, versículo 2. Lamentaciones capítulo 3, versículo 2, lo tienen que conectar con Isaías 59, 9 y 10. Noten lo que dice el versículo 2 de Lamentaciones 3. Me guió. Noten, ahí está la misma palabra. Me guió y me llevó en tiniebla y no en luz. Tremendo, hermanos, qué impresionante. ¿Qué dice acá el versículo 2?
El versículo 2 dice que me guió, pero en lugar de guiarme a la luz, me guió a las tinieblas. Ahí está, es casi lo mismo que lo que aparece en Isaías 59, 9 y 10. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo es realmente una advertencia tremenda. Ahora, ¿qué otro pasaje más? Isaías. Vamos a Isaías otra vez. Isaías, esta vez, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Tremendo, mis amados. Noten, ya leímos dos pasajes. Uno, Isaías 59, Lamentaciones 3 y ahora Isaías 3, 12. Noten lo que sucede cuando guían los dirigentes y guían a otro a ignorar los mandatos del cielo. Noten lo que dice el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y ahora viene, mis amados, el pasaje tremendo. Dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Los que te guían te están engañando. Y por lo tanto van a recibir, ¿qué cosa? La misma maldición que recibió la serpiente. Los que te guían te engañan. Y termina diciendo el versículo 12, y tuercen el curso de tus caminos. ¡Qué impresionante! Pero no termina ahí la cosa. Tenemos que encadenar Isaías 59, 9 y 10. Lamentaciones 3:2, Isaías 3:12, esos tres pasajes ahora lo tenemos que encadenar con Isaías 9:16. Y ahí se va a completar este tremendo espectáculo de que tenemos acá. Noten lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 16. Isaías 9:16. Parece una fotocopia de Isaías 3:12. Es impresionante, mis amados, este versículo. Dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo mismo que hizo la serpiente. Ellos le están guiando a las tinieblas en lugar de guiarlos a la luz, como dice el versículo 2 del capítulo 3 de Lamentaciones. Ahora, ¿cómo logró Satanás conseguir tantas personas como sus instrumentos para guiar a otros a ignorar los mandatos divinos? Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró Satanás conducir a tantas personas
o mejor dicho, convertirle a tantas personas en sus instrumentos para guiar a otros por el camino del error. Noten, Conflicto de los Siglos, página 197, nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Dice, rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma. Es a saber que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y doctrina. Noten, hermanos, qué interesante. Y ahora bien, y en lugar de tan infalible guía, sustituían. Acá viene. ¿Cuál fue la trampa? La trampa se llama sustitución. La trampa satánica se llama sustituir. ¿Sustituir qué? Noten, sustituían la norma insegura de su propio sentimiento e impresiones, ojo con esos dos detalles, y así se les abrió el camino a Satanás para que a su antojo dominase las mentes. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué declaración más impresionante! Quiere decir entonces que la estrategia, la trampa que Satanás utilizó para engañar, para convertir miles y miles de personas en sus instrumentos para guiar a otros por camino de tiniebla y no de luz, fue la suplantación, o sea, o la sustitución. Acá vamos a poner sustitución. Acá está. Noten, la sustitución. O sea, aquí vamos a ponerle dos flechitas acá y vamos a poner acá. Esta fue la trampa preparada por su majestad satánica. Aquí tenemos que poner la palabra de Dios. La palabra de Dios se sustituye por sentimientos, pero también impresiones. Ahí está. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. ¿Qué dice acá? Por acá está. La trampa es sustituir la palabra de Dios por los sentimientos y las impresiones. Así fue como Satanás consiguió lograr que miles y miles de personas se conviertan en sus instrumentos para guiar a otros por los falsos senderos. Ahora, ¿con qué pasaje del Nuevo Testamento tenemos que comparar Isaías 9:16? Isaías 9:16 es tremendo, hermano. Ese pasaje es impresionante.
Ahora, hay un versículo en el Nuevo Testamento con el cual tenemos que encadenar Isaías 9:16. Ahora, ¿cuál es ese pasaje? Les voy a decir. Juan capítulo 1, versículo 43. Vamos hasta allá. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 43. El pasaje que vamos a leer ahora es clave. Acá está. Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Noten, hermano. Tenemos que conectar, sí o sí tenemos que hacer la conexión entre Isaías 9:16 con Juan 1:43 en adelante. Y vamos a leer primero y luego vamos a ampliar este punto. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, ahora vamos a agrandar un poco esta escena que aparece en los versículos que acabamos de leer. Noten, hermano, la bomba tremenda que vamos a lanzar ahora. Deseado de toda la gente, 114, un misil potentísimo. Es demasiado fuerte esta declaración. Es realmente impresionante, pero escrito está. Dice así: si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigidos, ¡epa! ¿Qué pasó ahí? Ahí ya se está empezando a prender una alarma. ¿Cómo? Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca, pero nunca habría hallado a Jesús. ¡Qué impresionante, mis amados! Esto es para quedarse electrocutado. ¿Qué dice? Si Natanael hubiese dependido de los rabinos, nunca, pero nunca iba a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando Dios maldijo a la serpiente, estaba pensando en los rabinos, que iban a ser unos perfectos instrumentos de Satanás para guiar a otros por caminos de tinieblas y no de luz. Por eso, el deseado de toda la gente, página 114, dice: si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigidos, nunca habría hallado a Jesús. Pero qué tremendo. Noten lo que dice: viendo
y juzgando por sí mismo, ese es clave. Ahí tenemos que parar un rato. ¿Qué dice? Viendo y juzgando por sí mismo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Viendo y juzgando por sí mismo. ¿Saben qué implica eso? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí tenemos una clave gigantesca, mi estimado. ¿Sabes por qué? Porque si tú no investigas por tu cuenta, si tú no lees por tu cuenta, si tú no aprovechas las oportunidades que el cielo te da para estudiar por ti mismo, va a ser imposible, completamente imposible, que llegues al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque si vamos a esperar que los rabinos modernos te lleven a la luz, eso es completamente imposible. Y acá lo dice, yo no estoy especulando. Noten cómo sigue diciendo. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigidos, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos algo extraordinario. Entonces, ¿en quiénes estaba pensando Dios cuando maldijo a la serpiente? Estaba pensando en los rabinos y dirigentes judíos de la época del Señor Jesús. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle más. ¿Cuántos llegarán a ser salvos por confiar en la dirección humana? Qué tremenda pregunta, ¿eh? Noten, hermanos, qué pregunta más clave. ¿Cuántos será que por confiar en la dirección humana miles y miles se van a salvar? Interesante pregunta. Deseado de toda la gente, otra vez, página 114 nos va a dar en la tecla. Noten lo que dice. Ninguno. Noten, ninguno. Y ninguno significa ni siquiera uno. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. ¡Qué misil, mi estimado! Este sí que es un Hiroshimazo. ¡Qué bombazo! Díganme si no es un verdadero bombazo. ¿Por qué? Porque acá dice que ni uno, ni siquiera uno, ni siquiera la mitad de uno, ni siquiera una sola persona puede llegar al conocimiento de la verdad mientras confíe en los dirigentes. Lo dice acá, mis amados, no estoy imaginándome cosas que no existen. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Interesante. Deuteronomio 28:29. Vamos a buscar ese pasaje. Clave. Deuteronomio 28,
Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. Tremendo bombazo, mis amados. Noten. O sea, ustedes tienen que conectar. Ustedes pueden hacer eso en sus estudios personales. Ustedes sí o sí tienen que conectar. Deseado de toda la gente, página 114 con Deuteronomio 28, 29. Porque hay una conexión espectacular entre ambos. Dice así el versículo 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Qué dice? Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Noten, hermano, qué tremendo lo que dice acá. Noten, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense hasta dónde llega la cosa. Y palparás al mediodía como si fuera un ciego que anda en la oscuridad. Y esa es la condición de todos aquellos que se dejan guiar por los dirigentes humanos. Es la peor maldición, mi estimado. Es realmente impresionante. Ahora, ¿quiere decir entonces que Natanael representa a los que no van a ser guiados a ignorar los mandatos divinos? Vamos a ver un poco si es o no así lo que nos estamos preguntando. Otra vez, deseado de toda la gente, página 114 va a arrojar luz sobre esta pregunta. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Ahí está, más claro imposible. Necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Lo que estamos diciendo y viendo acá en esta declaración. Quiere decir entonces que Natanael es un símbolo, es una representación de todos aquellos que no se van a dejar guiar ni por los rabinos, ni por los dirigentes, ni por ninguna autoridad humana eclesiástica. ¿Sabes por qué? Porque si ellos se dejan guiar por estas personas, les va a suceder lo que dice el versículo 29 del capítulo 28 de Deuteronomios. Van a palpar al mediodía como si fuera un ciego en la completa y más terrible oscuridad. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle más que encaja es el siguiente. ¿Sabían ustedes que está profetizado
que la mayoría se va a dejar guiar por los dirigentes y finalmente recibirán también ellos la maldición de Dios. Noten, hermanos, cuán grave es este tema. Noten, cuando Dios maldijo a la serpiente, en su mente, él estaba pensando en todos aquellos que, como ya vimos, iban a ser utilizados por Satanás para guiar a otros a las tinieblas en lugar de la luz. Pero acá viene lo grave. La maldición no solamente reciben los que le guían, sino también los que son guiados por ellos. Y eso es terrible. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Noten, hermano, esta cita que les voy a leer ahora es para quedarse electrocutado. Hermano, esta cita a mí me ha martillado la cabeza centenares y centenares de veces. Es demasiado fuerte. Es realmente, no tiene una gota de anestesia. Noten lo que dice. Consejo sobre salud, página 37. La generación actual. Noten, ¿a quién nos estamos refiriendo? La generación actual. O sea, los que vivimos en esta última etapa de la historia del planeta Tierra. La generación actual le ha confiado, ahora viene el bombazo, le ha confiado sus cuerpos a los médicos. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que cuando Dios maldijo a la serpiente, también en su mente, él estaba pensando en quiénes, en los médicos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba pensando en los médicos? ¿Saben por qué? Porque Él sabía que los médicos le iban a guiar a sus pacientes a la farmacia y no a los remedios naturales. ¡Qué impresionante, mis amados! De paso, ¿sabían ustedes que la palabra farmacia en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra farmacia en griego es espiritismo? ¿Sabían eso? ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que cuando Dios maldijo a la serpiente en el Edén, también Dios estaba pensando en los médicos. ¿Por qué? Porque la forma que los médicos usan para curar no solamente no lleva la aprobación o el visto bueno del cielo, sino que es espiritismo. ¡Qué impresionante! Eso es tremendo, hermano. A mí me deja electrocutado esta declaración. Pero no termina ahí la cosa. Noten cómo sigue diciendo esta declaración de Consejo sobre Salud, página 37. La generación actual le ha confiado su cuerpo a los médicos y ahora viene otro bombazo. Y sus almas a los ministros.
¿Cómo? ¡Qué bombazo, mis amados! Quiere decir entonces que acá vamos a poner ministros. Quiere decir entonces que cuando Dios maldijo a la serpiente en el Edén, Dios estaba pensando no solamente en los médicos, sino también en los ministros. Qué impresionante, mis amados. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué increíble. Confían sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. Qué asombroso, mis amados. Esto realmente es mucho más grave y tremendo de lo que nos podemos imaginar. Pero noten cómo sigue diciendo: ¿acaso no se les paga bien al ministro para que estudie la Biblia en lugar de sus feligreses? ¿Cómo? ¡Qué bomba atómica! Noten, hermano, lo que dice. ¿Acaso no se le paga bien a los ministros para que estudien la Biblia por ellos? ¿No se llama acaso eso sustitución? ¿Cómo el ministro va a estudiar su Biblia por mí? Eso se llama sustitución. Y eso lleva la maldición del cielo. Eso lleva la maldición de Dios. Nosotros no podemos permitir nunca, bajo ningún punto de vista, que un ministro estudie la Biblia por mí. Eso es completamente absurdo. Eso es completamente fuera de lugar. Eso está totalmente, pero totalmente fuera de lugar. Y termina diciendo: de modo que estos no tengan que molestarse en hacerlo. ¿Cómo? El estudio de la palabra de Dios es una molestia. Noten, hermanos, qué bombazo más impresionante tenemos acá. Entonces, quiere decir que cuando Dios maldijo a la serpiente, estaba pensando en estos dos grupos. Noten, en estos dos grupos: médicos y ministros o supuestos pastores. Qué impresionante. Ahora, también está profetizado que la mayoría de los feligreses ciegamente iban a aceptar ciegamente todo lo que decían sus feligreses. ¿También estaba profetizado eso? Claro que sí. Les voy a demostrar. Conflicto de los Siglos, páginas 654 y 655. Noten lo que dice. Hay actualmente millares, noten, millares, no 5 ni 6, millares de personas que profesan ser cristianas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus dirigentes espirituales. Noten, hermano, qué tremendo. Y ahora viene otro bombazo.
no se fijan en las enseñanzas de Cristo y creen en cambio ciegamente a lo que los ministros dicen. Pero ¿son acaso infalibles estos ministros? ¡Qué bombazo, hermano! Imagínense un poco, ¿son acaso infalibles estos ministros? Porque el hecho de que sean ministros no los convierte en hombres completamente infalibles. ¡Qué tremendo! Yo nunca me voy a olvidar cuando yo comenzaba recién a dar mis primeros pasos. Era un bebé espiritualmente hablando. Yo les hablo de la década del 80. Era un bebecito que estaba gateando y dando los primeros pasos en la vida cristiana. Nunca me voy a olvidar cuando me acerco a uno de los perros mudos o uno de los pastores y le pregunto si se podía votar por los candidatos presidenciales, porque en esa época justamente había mucho ruido en cuanto a las votaciones. Y acá yo tengo grabado en el cerebro cuando él me dijo, sí, podés ir y votar sin problema. Y cuán grande fue mi sorpresa cuando un día yo estaba leyendo Obreros Evangélicos y la señora White decía ahí en el libro Obreros Evangélicos que si yo voto por una persona a presidente, yo me hago partícipe de los pecados que él ejerza en el ejercicio de sus funciones. ¡Qué impresionante! Y ahí mis ojos se abrieron así de grande y yo me acordé y dije, ¿por qué este hombre no me leyó esta página de Obreros Evangélicos? Esa fue la primera pregunta que surgió en mi mente. ¿Se dan cuenta, mis amados? Qué triste, qué lamentable es cuando guiamos a otros en lugar de la luz por caminos de tinieblas. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle más. ¿Por qué razón la mayoría de los feligreses creen ciegamente a lo que dicen los ministros? Conflicto de los siglos, otra vez, página 655. Aquí nos vamos a encontrar con un detalle tremendo. Muchos son los que, faltos de valor moral, ahí tenemos que parar. Noten, muchos son los que, ¿qué? Los que les falta, ¿qué cosa? Noten, ¿qué les falta a estas personas? Valor moral. Acá está. Noten, les falta este ingrediente. Valor moral. Este es un detalle clave. Qué importante es este detalle. Noten cómo dice la cita. Muchos son los que, faltos de valor moral, para apartarse del sendero trillado del mundo, noten qué tremenda alarma se prendió ahí. Noten, muchos son los que, faltos de valor moral, para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los instruidos. Y debido a su aversión
para investigar por sí mismos, se están enredando más y más en las cadenas del error. ¡Qué tremendo, hermanos! Quiere decir entonces que hay dos ingredientes fundamentales. Uno, ya pusimos, falta de valor moral para renunciar al mundo. Pero, por otro lado, dice acá que tienen aversión. Noten, hermano, qué tremendo. Tienen aversión ¿a qué? A investigar. Investigar por sí mismos. Y estas son las dos razones por la cual millones y millones de supuestos cristianos creen todo lo que sus ministros les dicen, pero nunca hacen lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oh, mis amados, qué tremendo. Y por último, la última pregunta que vamos a responder: ¿qué paralelo hay entre la iglesia de hoy y los judíos de antaño? Qué tremenda pregunta. Noten, deseado de toda la gente, página 423 va a arrojar una luz potentísima sobre esta pregunta que acabamos de mencionar. Muchos son hoy engañados, ahí está, muchos son hoy engañados de la misma manera que los judíos. Tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta por qué Isaías 3:12 y también Isaías 9:16 encajan a la perfección con este tema? ¿Saben por qué? Porque acá dice: muchos son hoy engañados de la misma manera que los judíos. Hay maestros cristianos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. ¡Qué impresionante! ¿Se dan cuenta, hermano? ¡Qué tremendo lo que dice acá! Quiere decir entonces que el plan de Satanás fue la sustitución. Sustituir la palabra de Dios y el espíritu de profecía en lugar de sentimientos, impresiones, su propio entendimiento, tradiciones, y así la lista sigue más y más. Oh, mis amados, ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Para que la maldición que cayó sobre la serpiente no caiga sobre nosotros. Porque la maldición va a caer no solamente sobre el instrumento,
el que le guía a otros, sino también sobre los que son dirigidos o guiados por ellos. Y eso es demasiado, pero demasiado doloroso y lamentable a la vez. Por esa razón, vamos a caer de rodillas. En este mismo momento vamos a caer de rodillas y vamos a pedirle al Dios del cielo que nos abra el entendimiento, que no caigamos en una trampa tan bien diseñada por su majestad satánica, porque realmente es tremendo el éxito que Satanás tuvo con este plan que se llama plan de sustitución. Sustituir la palabra de Dios por las opiniones personales. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tus advertencias. Y el sermón de hoy, el tema de hoy, es una tremenda advertencia. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes un tema tan, pero tan cardinal como este. Porque de lo contrario, vamos a recibir la misma, pero la misma maldición que recibió la serpiente. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas. Sé propicio a nuestras necesidades y danos el valor moral que necesitamos para renunciar a cualquier estrategia que el enemigo quiera utilizar para entramparnos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.